me parece súper actual, nutrición e inmunidad, porque con lo que nos está preocupando en estos momentos, ¿no? Que nuestra inmunidad esté en plena forma para evitar... Perdona un momento, María José, perdona que ¿Sí? te corte. Es que veo Sí. que alguna persona asistente ha hecho una raya, seguramente que involuntaria, ¿no? Por favor, no subrayéis. Hay una opción por arriba que, bueno, los asistentes tienen la ¿Queréis, posibilidad de subrayar. Por favor, ¿Queréis que salga y vuelvo a entrar? No, no te no es preocupes. necesario. Es más que nada avisarlo para que no Vale, siga sucediendo. Venga, vale, perdona, ¿eh? vale, sí, sí. Bueno, vamos a, como estaba diciendo, hablando de nutrición e inmunidad, y quisiera entrar primero en unas reflexiones que las repito una y otra vez y nunca me cansé de repetirlas, que son estas dos primeras. Sin alimentación no hay vida, eso es indiscutible. Creo que todos lo tenemos muy claro, es el gran problema del mundo, pero a eso hay que añadirle que sin una buena nutrición no hay salud. Durante siglos y siglos, y aún hay gran parte de la población que lo que intenta simplemente es comer, es decir, no pasar hambre, para tener vida. Pero como actualmente tenemos una expectativa de vida muy larga, en algunos países también, pues tenemos que conseguir una buena nutrición para poder vivir muchos años con plena salud. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que la carencia de nutrientes es un gran problema mundial. Y no puedo, antes de entrar, y seguro que luego saldrá mucho, ¿no? Pues el problema que estamos teniendo con este virus que ha atacado a nivel mundial, tenemos que recordar que hay otros problemas en el mundo que no han desaparecido, y es que 1 de cada 3 niños menores de 5 años están desnutridos o también tienen sobrepeso, porque ahí se está añadiendo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, pero lo que es dramático es que 1 de cada 2 padece hambre oculta. Esa hambre oculta es lo que se llama la carencia de nutrientes, es decir, comen, incluso pueden estar obesos, pero tienen una hambre oculta, su organismo tiene una hambre oculta. Me pareció preciosa esta forma que tiene la Organización Mundial de la Salud de nombrar esa carencia de nutrientes. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un tremendo problema que hay en el mundo. Esta es la nutrición, la importancia de la nutrición. La inmunidad, yo no voy a entrar a hablar de la inmunidad en el sistema inmunitario porque estaríamos horas y horas, bueno, de cualquier tema estaríamos horas y horas, pero lo que sí está claro es que simplemente plantear que nuestro organismo tiene una capacidad de defendernos. Seguro que mis alumnos recordarán una frase, mis hijos la recuerdan porque se lo he dicho muchas veces, pero que la he dicho y la he repetido en muchas ocasiones, que nosotros vivimos en un mundo que es el mundo de los virus y las bacterias. Ellos llegaron a este planeta mucho antes que nosotros. Por tanto, cada ser humano cuando nace tiene que adaptarse a vivir en este mundo de virus y bacterias. Hay una inmunidad innata, que es la primera defensa que tenemos, empezando por la piel, mucosas y todo el sistema defensivo que hay, que consigue evitar que una gran cantidad de esos virus y bacterias entren en nuestro organismo. Y este sistema no está... le llamamos que es un mecanismo inespecífico porque no es específico para un tipo de virus o de bacteria, sino es general para todos. Es como una coraza defensiva que tenemos para que en ese mundo tan lleno de virus y bacterias, todos no entren dentro de nuestro organismo. Pero luego tenemos una inmunidad adquiriva o adaptativa que se desarrolla de una manera muy importante durante los 7 primeros años de vida. Hay que recordar que los niños pasan unos 100 episodios infecciosos durante esos primeros años de vida. Los padres, las madres nos dicen, es que continuamente se está creando su inmunidad. Pero esta inmunidad se ha de mantener a lo largo de los años. Esa inmunidad
realmente se puede ver disminuida por muchos factores, que ya hablaremos de ellos, pero esa sí que puede ser mucho más específica, ¿eh? Bastaría recordar, pues, bueno, cuando los españoles se fueron a América, las epidemias de sarampión, por ejemplo, que crearon a esos nativos que no tenían esa inmunidad adquirida contra esos virus que transportamos. Ahora, como hemos roto, en realidad rompimos su equilibrio ecológico, ¿eh? Ahí me sale mi faceta ecológica, y con esa globalización pues hemos roto los equilibrios ecológicos que cada zona del mundo tenía, y ahora ya el mundo es toda una sola zona y nos movemos de un lado al otro y de esta manera pues podemos contagiarnos. Pero ánimo, porque podemos tener una buena inmunidad, todo no va a ser negativo, ¿eh? Como siempre, el título de la ponencia es Nutrición e Inmunidad. Pues efectivamente tenemos que hacer una dieta equilibrada y, como dice la definición de dieta equilibrada, es dar todos los nutrientes necesarios. Para cada persona tiene sus necesidades y también muy marcadas por las circunstancias. Circunstancias que a veces se ven agravadas por condiciones generales, como está pasando ahora en nuestra población, de preocupación, de ansiedad, de cambio de sistema de vida, etcétera, etcétera. Bien, para conseguir esa buena inmunidad, la dieta debe aportar toda una serie de sustancias. Tendríamos que hablar de cada una de ellas largo y tendido. Yo me voy a centrar en algunas de estas, os las detallo. Proteínas, ácidos grasos esenciales, de los cuales no voy a hablar porque no habría tiempo, minerales y oligoelementos, vitaminas y compuestos fitoquímicos, que tenemos ya que unirlos al concepto de las vitaminas actualmente, por el gran conocimiento que tenemos actualmente de toda la cantidad de compuestos fitoquímicos que tienen unos papeles muy semejantes a las vitaminas en nuestro organismo, que son nuestros grandes protectores. Pero si en algo me quiero centrar esta vez es en las proteínas, porque las proteínas son la base de la inmunidad, que a nadie le quede ninguna duda. Fijaros que aquí tenéis la molécula de una inmunoglobulina, que las inmunoglobulinas no son más que proteínas, son glicoproteínas, tienen nuestra estructura típica de Y, y nuestro organismo tiene una capacidad de fabricar estas proteínas. Por tanto, una desnutrición proteica es gravísimo. Esa desnutrición proteica que hay en el mundo. Pensar que la desnutrición calórico-proteica provoca la muerte de un niño cada 30 segundos. Cuando decimos eso, yo siempre, de verdad, siento un escalofrío, porque fijaros en este rato de la charla, la cantidad de niños en el mundo que van a morir por desnutrición calórico-proteica, por desnutrición en el fondo. Pero aquí está la gravedad de la falta de proteínas. Y claro, cuando yo empiezo a hablar de la importancia de las proteínas, es como si me pusiese en contra de lo que se ha dicho y se continúa diciendo, ¿no? Que no, pero que nuestra población come un exceso de proteínas. No, y lo hemos visto. En estas crisis, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, hemos visto la desnutrición proteica de muchísimas personas mayores. De ahí la gran mortalidad de personas mayores. Porque nosotros tenemos un grupo de población que no hace una buena dieta en proteínas. Y principalmente son los mayores, por una serie de factores, porque no les apetece según qué alimentos, porque los dejan de comer, porque incluso por economía, porque les cuesta masticar, etcétera, etcétera. Y se ha constatado, y también se ha constatado a nivel hospitalario la gravedad de la desnutrición proteica en los pacientes infectados, que muchos de ellos aún están ingresados por unas heridas profundas que se ha provocado, por unas llagas, etcétera, por falta de proteína. Y quien trabaja en el hospital sabe muy bien que esto es un auténtico drama. Y esto sigue existiendo. Y esto sigue existiendo es una realidad de nuestros hospitales en la actualidad. Las proteínas. Dicho ya este preámbulo, ¿no? de lo importantes que son y que son la base de nuestra inmunidad, pues son absolutamente imprescindibles para fabricar la inmunidad.
son necesarias para elaborar los neurotransmisores, pues cuando hay una desnutrición proteica, y eso también a nivel hospitalario se ha constatado, ¿no? Cómo falla el funcionamiento cerebral, ha sido grave, fundamentales para la regeneración celular, y uno de los tejidos que enseguida se ve afectado es la piel, de aquí las llagas en desnutridos, y importantísimo para fabricar serotonina y oxitocina. Esas hormonas que son las hormonas del bienestar tan importantes. Hay aminoácidos importantísimos para fabricar la inmunidad, y entre ellos la glutamina. Ahora aquí haría un inciso. Las proteínas están formadas por los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza, que ninguno de estos aminoácidos es exclusivo del mundo animal ni del mundo vegetal. Encontramos los aminoácidos esenciales y todos los aminoácidos, esos 20. Con esos 20 nuestro organismo y toda la naturaleza es capaz de hacer unas combinaciones hasta conseguir esas larguísimas cadenas. De ahí que os he querido poner antes la imagen de las inmunoglobulinas, para que os hagáis una idea de la amalgama de aminoácidos que llega a ser una sola proteína, con una especificidad en la formación de la cadena. Basta que falle un aminoácido para que esa cadena, que es como una especie de puzzle, no funcione. Siempre me ha gustado igualar la proteína a la imagen de un puzzle, porque todos hemos hecho puzzles y de repente nos falta una pieza, pues el puzzle no quedará completo y será un puzzle incompleto. Lo tremendo en el caso de nuestro organismo es que no solamente no se salta esa pieza y sigue y añade otras y hay una proteína más o menos, no, es que la deja de fabricar y vuelve a empezar la fabricación a ver si hay suerte. De ahí la dificultad de regenerar los tejidos, de ahí la aparición de las llagas de las que hemos hablado, no crea las inmunoglobulinas, de ahí la caída de inmunidad, etcétera, etcétera. Por tanto, de esos 20 aminoácidos que hay en la naturaleza, hay algunos que son importantísimos para la inmunidad, como es la glutamina. Os hablaba que la oxitocina es una hormona que la llamamos del bienestar, y fijaros que es un péptido, es decir, es una cadena muy cortita de aminoácidos, a eso le llamamos péptido, de tan solo 9 aminoácidos: cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, ahí la tenéis, asparagina, cisteína, prolina, leucina y glicina. Aquí tenemos una serie de aminoácidos, esos 9 que forman esa magnífica hormona, que es la aportadora de bienestar y de salud en nuestro organismo. Esa glutamina, que es tan importante, sabemos que disminuye con la edad. Es el aminoácido más abundante en los músculos, de aquí que cuando no comemos la dosis de proteína correcta movilizamos nuestra masa muscular, por eso muchas personas con la edad van perdiendo masa muscular, y no tanto con la edad, también con enfermedades. ¿Para qué? Para movilizar la gran necesidad de estos aminoácidos básicos. Es imprescindible esa formación del glutatión, que es un gran antioxidante, porque ahí también añado un nuevo concepto. Para conseguir una buena inmunidad tenemos que tener un buen sistema antioxidante funcionando en nuestro organismo, y ayuda a la regeneración de las células intestinales. Es como el gran alimento para las células intestinales. Ya sabéis que el intestino es un órgano de inmunidad. No solamente, como se llama ahora, es un segundo cerebro, etcétera, sino que es el gran órgano de inmunidad. Por tanto, mimar el intestino será otra de las claves para conseguir una buena inmunidad. Y es el principal combustible del sistema inmunológico, de todo ese sistema inmunológico, de esas células, linfocitos, macrófagos, etcétera, ¿no? ¿Dónde vamos a conseguir glutamina? Pues la conseguimos afortunadamente tanto en productos de origen animal como en productos de origen vegetal, en lácteos, carnes, huevos. Esa recomendación que hemos tenido que hacer
una y otra vez durante todo este confinamiento que no se dejase de comer proteína, que sobre todo las personas mayores que consumiesen huevos, etcétera, pero las personas que no quieren consumir alguno de estos productos, pues lo van a encontrar en verduras, por supuesto en legumbres, en frutos secos, en plátanos y en otros muchos productos, por supuesto vegetales. Pero hay que llegar a conseguir un buen aporte proteico. Un buen aporte proteico significa un buen aporte proteico significa que nosotros necesitamos 1 gramo de proteína, consumir, que nuestros alimentos nos aporten diariamente 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal y por día. La Organización Mundial de la Salud marca 0,7 como un mínimo, porque la dificultad de conseguir proteína en algunos países es muy alta. En nuestro país podemos redondearlo a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal y por día y sería correcto. Por tanto, no estamos hablando de unas grandes cantidades, sino dar la dosis suficiente y no saltarse. Luego veremos un poquito la tabla de composición de los alimentos ricos en proteína y veremos de dónde podemos obtener esta proteína. Fijaros que de este aminoácido, la glutamina, se aconseja no nada de 1 gramo, ¿no? Sino 3,5 miligramos de glutamina para un adulto de unos 70 kilos, o sea, unos 50 miligramos por kilo de peso corporal y por día, ¿sí? Sería de ese aminoácido, pero resulta que cuando hablamos ya de situaciones especiales, como es el caso de la nutrición parenteral, fijaros que pasamos de 50 a 2.800 o 7.300 miligramos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nutrición parenteral, aparte de todas las connotaciones de la nutrición parenteral, significa que realmente estas personas están en unas grandes situaciones de estrés. Eso es una constatación más que en situaciones de estrés orgánico el organismo requiere más nutrientes y algunos en cantidades realmente mucho mayores, ¿no? Cuando se aporta es cuando se mejora todas las respuestas inmunológicas intestinales. Estamos mimando el intestino con un buen aporte de glutamina. Por eso en enfermedades intestinales se requiere también mayores dosis, no llegar a las dosis de la nutrición parenteral, pero sí dosis mucho más altas. Fijaros que cuando estaba hablando de 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal y por día, aquí tenéis una tabla de los gramos de proteína que aportan los alimentos, y fijaros que los primeros que nos salen son productos vegetales. La levadura de cerveza y la soja están en primer término, seguido por el germen de trigo y luego el grupo de legumbres. Las carnes, que los tenemos a partir de este buey, el solomillo, están entre 20 y 18, están situados todos. Es decir, 100 gramos de producto me aporta 20 gramos de proteína. Todos habéis podido hacer un poco vuestro cálculo. La persona que pesa 60 kilos, 60 gramos, la persona que pesa 54 kilos por 54 gramos, etc. Bueno, pues tan solo en una ración de uno de estos alimentos ricos en proteína ya tenemos una buena cantidad, pero no la tenemos toda, Por tanto, hay que, claro, porque 100 gramos de levadura de cerveza no hay que comerlos, tampoco también hay que decirlo. Y un plato de legumbre, 100 gramos sería un señor platazo, Por tanto, no, estamos hablando de raciones que nos aportan una cantidad de la proteína que necesitamos, pero no toda. Fijaros que el huevo tiene unos 13 gramos por 100 gramos, y si pasamos a los pescados, algunos pescados se igualan a las carnes, otros están un poquito más bajos, pero bueno, están más o menos. Cuando hablamos de lácteos, ya estamos en dosis mucho más bajas. Lo que ocurre es que aquí también se toman más cantidades. Lógicamente la leche es un alimento completo, es el primer alimento de la vida. Los niños en sus primeros meses solamente toman leche, pero cubren las necesidades de proteínas, de hidratos de carbono, de todo, porque es el alimento para la primera etapa de la vida.
Los quesos ya sí que son más concentrados, las legumbres son muchísimo más altas en aporte de proteína que los cereales, pero no hay que despreciar la dosis de proteína de los cereales en absoluto. Además, ya sabéis la combinación para conseguir una proteína de alta calidad que existe entre legumbres y cereales, ¿eh? Todos estos platos tan conocidos y tan típicos pues como lentejas con arroz, ¿no? Que nos da una proteína de muy alta calidad. Pero fijaros que el pan, simplemente el pan, nos aporta 9 gramos de proteína por 100 gramos. Por tanto, la persona que toma 100 gramos de pan al día ya sabe que está tomando 9 gramos de proteína. Suerte del buen aporte de proteína de los cereales, si no el hambre y la desnutrición calórico-proteica en el mundo sería un auténtico drama. Luego nos aparece un grupo de alimentos muy ricos en proteína, que son los frutos secos, como almendras, nueces, etc. Entre ellos los piñones y también las semillas, ¿no? Como por ejemplo pues, las semillas de girasol y otros tipos de semillas, que todos ellos son muy ricos. Pero tampoco la ración normal de estos alimentos, los 100 gramos, ni mucho menos 100 gramos diarios. Eso supone unas 600 calorías. En algunas dietas, sobre todo en dietas vegetarianas, sobre todo veganas, sí que se podría llegar a aumentar mucho estas dosis. Y luego ya pasamos a estos otros grupos de alimentos sanísimos, como son frutas y verduras, pero que su dosis de proteína realmente es muy baja. Cubrir las necesidades de proteínas a base de frutas es imposible. Es imposible. Tendríamos que tomar unas dietas tremendas. Se habla de, bueno, se calcula, porque en nutrición calculamos que para consumir la dosis de proteína necesaria deberíamos tomarnos unos 20 kilos de fruta al día, si solamente comiésemos frutas. Por tanto, aquí está claro que la buena alimentación será la combinación de los alimentos. No hacer monodietas, sino saber combinar sabiamente los alimentos para conseguir una buena nutrición. Pero las posibilidades indiscutiblemente son muy altas para conseguir esa buena nutrición. Dejando ya las proteínas, vamos a hablar de minerales básicos para la inmunidad. Y si antes hemos hablado de que hay un problema importantísimo en el mundo de desnutrición calórico-proteica, resulta que la gran carencia del mundo es la del hierro. Fijaros que lo que nos dice la OMS, unos 2.000 millones de personas, más del 30% de la población, eso sí que es una auténtica epidemia, tienen carencia de hierro. Y ahí tantos encontramos, por supuesto, en zonas pobres del mundo como en países ricos. Es frecuente la desnutrición en hierro en muchos niños, en países ricos, en mujeres jóvenes por las pérdidas menstruales, pero es gravísima la desnutrición en hierro en personas mayores. Por tanto, eso es una epidemia realmente importantísima. Es una epidemia importantísima porque esta carencia en la infancia es gravísima, porque nos da problemas de desarrollo no solamente físico, sino también intelectual. Siempre recordaré epidemias de hambre que han habido en países, por ejemplo la que hubo hace ya bastantes años en Argentina, y cómo hubo estudios de cómo grupos importantes de niños tenían un problema de desarrollo intelectual importantísimo por las anemias que habían sufrido. Esto en Argentina, un país donde, como dicen ellos, ¿no?, tienen una cantidad de carnes importantísima. Lo que está comprobado es que aumenta las enfermedades infecciosas y aumenta, por tanto, la muerte en niños entre la desnutrición y uniéndose las enfermedades infecciosas, la causa de esa mortalidad que está ocurriendo continuamente en nuestro planeta, y que disminuye mucho la capacidad de trabajo de las poblaciones. Es un problema tan importante que causa la dificultad de que incluso poblaciones pobres con esa pérdida de capacidad de trabajo cada día sean más pobres. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud se propone e insiste, y en muchos países se consigue enriquecer alimentos con hierro.
una vez más, hablaríamos de la suplementación. Cuando hace falta hay que añadir, no queda más remedio. En nutrición tenemos un objetivo que es la definición de dieta equilibrada, darle a todo el mundo aquello que necesita. Y cuando no se lo podemos dar de una manera, tenemos que añadirlo de otra. Pero hay que evitar esas pandemias. Eso sí que es una auténtica epidemia, lo que tenemos en el mundo. Imaginaros que ahora nos estuviesen diciendo que el 30% de la población está infectada en la actualidad, ¿no?, con el COVID. Nos horrorizaríamos, ¿no? Pues un 30% de la población mundial tiene carencia de hierro. Del magnesio he hablado tanto, que ya no quiero insistir mucho, pero es que el magnesio es un mineral tan importante en nuestro organismo como regulador. Sabéis que está implicado en tantísimas reacciones orgánicas. Tiene un papel también antioxidante tan importante. No hay que hacer carencias de magnesio porque en muchas enfermedades vemos importantes carencias de magnesio y hay que cubrir las necesidades. Y hay personas que requieren realmente una cantidad importante, sobre todo, como digo, cuando hay patologías, los enfermos, etc. Y llegamos a dar dosis muy altas de magnesio y comprobamos con las analíticas que nunca estamos en una sobredosis. Al contrario, lo que tenemos que luchar es para que no haya la deficiencia. Bueno, cuando hablo con el magnesio, pues a todo el mundo le cae muy simpático porque como el cacao es el alimento más rico en magnesio, pues a todo el mundo se le pone una sonrisa, ¿no? Por supuesto el cacao puro, pero los chocolates, especialmente los chocolates negros, son muy ricos en magnesio, pero otra vez nos vuelve a salir la levadura de cerveza como alimento muy rico en mineral. Antes eran proteína, ahora es en mineral. Vuelven a aparecer los frutos secos, las legumbres. Los cereales integrales tienen muchos más minerales en general y también más magnesio. Y tenemos algún regalo de la naturaleza, como es el perejil, súper rico en magnesio, porque también ya sabéis que el magnesio está formando parte de la molécula de la clorofila, así que todo lo que sea verde en nuestro plato querrá decir que hay presencia de magnesio, ¿no? Es decir, todos los vegetales verdes nos aportan unas dosis interesantísimas de magnesio. Y entre los productos de origen animal pues destacan los mariscos. Otro oligoelemento importantísimo es el zinc, con ese papel importante antioxidante que junto con la formador de esa gran hormona, los superóxido dismutasa, que junto con la vitamina E son la potencia antioxidante de nuestro organismo por excelencia. Es un gran protector de la mucosa intestinal. Cuando hablamos, por tanto, de mucosa intestinal ya lo identificamos a órgano de inmunidad, y lo que ocurre es que no hay grandes reservas corporales, y así como de otros productos podemos tener más reservas, de los oligoelementos tenemos pocas, y es grave ver cómo hay carencias. Sería uno de esos oligoelementos a controlar a través de los análisis sanguíneos en muchísimas personas, porque realmente se están viendo dosis bajas de zinc. Lo encontramos. Bueno, destaca un alimento que son las ostras y otros mariscos, pero un alimento muy rico en magnesio es el germen de trigo, ese producto tan fácil de utilizar. Antes lo hemos visto, muy rico en proteína y tan fácil de utilizar, tan fácil de introducir en muchas dietas, incluso en personas mayores, en apetentes, en purés, etcétera. Nos aporta unas dosis interesantísimas. El único inconveniente sería que no sería apto para celíacos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Los quesos curados tienen unas dosis muy interesantes de zinc, y otra vez el huevo y frutos secos y legumbres nos vuelven a aparecer como alimentos realmente de gran valor nutritivo. Y yo cuando voy repitiendo los huevos, frutos secos, legumbres, siempre se me viene a la mente y encima son económicos, o sea que es cosa muy importante, y más con estas crisis que estamos teniendo en la actualidad y con la problemática de nutrición que van a tener muchas personas por problemas económicos. Otro importantísimo oligoelemento es el selenio.
y esa deficiencia de selenio nos condiciona la fabricación de esas inmunoglobulinas, de esas inmunoglobulinas M y G, que ahora en los test se hacen. Yo tengo la suerte de vivir en Andorra, desde ahí os estoy hablando, y en este país, al ser un país pequeño, hemos tenido la suerte de que nos han podido hacer un test a toda la población, ¿no? Y han venido justamente estas dos inmunoglobulinas. Se sigue haciendo, sobre todo a los sanitarios, a las personas mayores que están en residencias. Claro, esto es un laboratorio de país, y así que hemos tenido esa inmensa suerte de poder tener ese control. Se recomienda unos 55 microgramos día, y los alimentos ricos en selenio, fijaros, bueno, era salir las nueces con una dosis elevadísimas, todo tipo de semillas, otra vez nos salen los huevos, los cereales integrales y otra vez pescados y mariscos. Dentro del mundo del mar, pues el mar nos aporta también interesantísimas cantidades. Pasemos a las vitaminas. Entre las vitaminas tenemos que destacar la importancia de la vitamina E. Ya sabéis que es también un concepto de antioxidantes, y fijaros que si antes estábamos hablando de que el germen de trigo tenía una gran riqueza en zinc, resulta que es uno de los alimentos, bueno, diríamos el más rico en vitamina E, el germen de trigo. De ahí que el aceite de germen de trigo tiene un aporte de vitamina E altísimo. Todos los aceites, pero en especial el aceite de germen de trigo. Otra vez los frutos secos y las semillas. Es tan antioxidante que incluso se utiliza como aditivo alimentario para evitar la oxidación. Cuando veáis el 306 o el 307, pues que sepáis que son estos tocoferoles. La vitamina C, ¿cómo no? Si la vitamina E es la antioxidante del mundo de las grasas, la vitamina C es el antioxidante del mundo del agua, como vitamina hidrosoluble. El gran problema es que nosotros no tenemos capacidad de sintetizar vitamina C y por tanto debemos aportarlo a diario. La mayoría de los animales en este planeta son capaces de fabricar gramos de vitamina C y nosotros no podemos fabricar ni 1 miligramo. En situaciones de estrés los animales fabrican unas grandes cantidades de vitamina C a partir de la glucosa en sangre y nosotros no podemos hacerlo. Por tanto, somos seres dependientes de los vegetales, porque la fuente principal de vitamina C son los vegetales crudos. Ya sabéis que la cocción destruye la vitamina C. Hay que consumir a diario producto crudo, en forma de ensaladas o de frutas. Hay productos que tienen mucha vitamina C, como es la patata, pero al cocerla se destruye. Su poder antioxidante también se utiliza en la industria alimentaria y el E300 pues es la vitamina C que se añade para evitar la oxidación de productos. Antes de pasar a otra vitamina, tendría que hablar también de la vitamina A, que ya se la ha llamado siempre la vitamina antiinfecciosa. Pero como os digo, el tiempo corre y no nos da tiempo a hablar en profundidad de todo, porque el tema, como siempre, es inmenso. Bueno, yo me he pasado una vida hablando de nutrición y se me ha hecho corto, y ya con mis 73 años sigo pensando que tendría que dedicarle muchas horas aún a seguir estudiando nutrición, con lo cual en 3/4 de hora es como imposible abordarlo todo, pero recordar la importancia de la vitamina A. Vitamina A, que junto con la vitamina D, fijaros que es una de las vitaminas que desde el principio de la vida nos la aporta la nutrición, porque la leche es una de las fuentes más importantes en vitamina A y D. Y normalmente estas vitaminas A y D van juntas. Los aceites de pescados, entre ellos el aceite de hígado de bacalao, que tanto se les daba a los niños durante siglos para evitar el raquitismo, estaba fundamentado en la sabiduría popular. Se conocía perfectamente lo que era el raquitismo y sabían que los niños con carencias de vitamina D, especialmente, pues eran niños que tenían unas posibilidades de infecciones mucho más altas. En la época en que la tuberculosis fue también una epidemia, tenían clarísimo que cuando había carencias de vitamina D, las infecciones con tuberculosis aumentaban, etcétera, y la mortalidad
en niños con raquitismo y mortandad era una cosa unida a la otra. Por eso, pues durante muchas generaciones la familia fue detrás de los niños para que tomasen esas cucharadas de aceite de hígado de bacalao, que eran horribles porque se enranciaban, pero que sigue siendo un suplemento muy utilizado, especialmente en Europa, y afortunadamente ahora en forma de perlas que ya no se oxidan. Por tanto, no solamente es la vitamina D, es imprescindible para la fijación del calcio en los huesos, para la modulación del calcio y el fósforo en nuestro organismo, sino que ahora sabemos que es un potente modulador del sistema inmune. Está absolutamente implicado en la proliferación y diferenciación celular y mejora muchísimo la inmunidad innata, esa que hemos hablado al principio. Fijaros que también la vitamina A, que es la que nos asegura la integridad de piel y mucosas. Por tanto, son dos vitaminas, la A y la D, que tienen que estar, que están unidas en muchos alimentos, pero que son imprescindibles para la inmunidad. La carencia de vitamina D que hay en la actualidad en nuestra población es preocupante. Durante años no se ha mirado, no se ha investigado y ahora sí que en la mayoría de analíticas se está pidiendo. Yo os lo puedo asegurar que incluso con muchas analíticas, y antes hablábamos de mi dedicación a los pacientes en el apoyo nutricional durante los tratamientos de quimio y radioterapia, de ahí tenemos una constatación de analíticas muy continuadas, vemos también dosis de vitamina D muy bajas, pero en una gran parte de la población. Esa vitamina D que la podemos obtener si nos toca el sol a través de la piel, pero que se está comprobando que la capacidad de fabricar vitamina D también disminuye con la edad. Por tanto, en personas mayores estamos viendo grandes deficiencias de vitamina D. Esto también es otro mundo, el mundo de la vitamina D, porque tiene un papel también importante a nivel del estado anímico, de la depresión, del buen funcionamiento cerebral, etc. O sea que antes hablar de vitamina D era como hablar de los huesos y ahora hablamos de vitamina D como básica para todo nuestro organismo y para la inmunidad de una manera especial. Claro, en este confinamiento, una de las primeras cosas que a mí me preocupó es la gente no tomará el sol, no estará a la luz, será grave. Y ya desde el principio, cuando tuve ocasión de poder hablar a través de Cataluña Radio, lo insinué. Luego habéis visto que incluso han habido estudios que han comprobado que efectivamente los enfermos tenían carencias de vitamina D. ¿Dónde encontramos la vitamina D? Ya os lo he estado avanzando en el aceite de hígado de bacalao. Fijaros que es un gran concentrado de vitamina D y A a la vez. En los pescados azules, en grasas, como margarinas, pero también mantequillas, pescados azules incluso aunque sean de conserva, y vuelve a salir los huevos y las leches y las bebidas enriquecidas, porque la mayoría de bebidas enriquecidas, me vais a perdonar, no tengo agua, se han copiado. Voy a tener que ir a beber agua, perdonadme un segundo. Esto ha sido un fallo de organización, por no traer un vaso. Bien, fijaros que nos sale otro producto fantástico que es el polen. Y también vitamina D se añade a diversos productos como a cereales enriquecidos. Perdonad, Bien, protección con fitoquímicos. Todos estos productos antioxidantes que tienen los vegetales, todo el mundo ya conoce el licopeno de los tomates, etcétera, que son los grandes protectores de los vegetales, esos seres vivos que viven a la intemperie, como me gusta a mí llamarles. Ahora tenemos los tomates recibiendo sol y calor, etcétera, y no se queman. ¿Por qué? Porque tienen estos magníficas sustancias. Estas sustancias que cuando nosotros las tomamos pasan al interior de nuestro organismo y también están protegiendo todos nuestros
nuestras células. Por eso tenemos que insistir que hay que ponerle color a la dieta, porque todos estos productos que no son vitaminas, pero como si lo fuesen, tienen unos papeles de protección celular increíble, increíble. Pero todos tienen color. Así que poniendo color a nuestra dieta, en nuestro plato, vamos a conseguir efectivamente tener una protección antioxidante importantísima. Ya para ir avanzando hacia el final, terminaré hablando del estrés. Y es muy actual, ¿no? Parece que ¿quién no se ha estresado en estos meses, ¿no? Y hay personas que se han estresado muchísimo, especialmente los sanitarios. Tenemos que decirlo. Por supuesto, otras personas que han hecho una gran labor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie como los sanitarios, nadie. Han vivido circunstancias realmente muy duras, muy duras. Y se han estresado muchísimo. Los tendríamos que haber cuidado y haber mimado, y todo lo que hagamos por cuidarlos, mimarlos, será poco. Pero todo el mundo se ha llegado a estresar por ansiedad. ¿Por qué pasará? Por sufrir por alguien conocido, etcétera, etcétera. Pero hay que saberlo controlar, ese estrés. ¿Por qué? Porque ese estrés nos provoca varias cosas. Aumenta la presión arterial, por tanto, altamente perjudicial para patología cardíaca, provoca obesidad, diabetes, alteraciones metabólicas y digestivas. Quien no ha sentido alguna vez esa molestia de estómago porque está nervioso, ¿no? En las patologías cutáneas, muchas patologías cutáneas cursan con o aumentan o dan la cara cuando hay situaciones de estrés. Por ejemplo, las personas con psoriasis lo saben perfectamente, ¿no? Cuando están estresados, la psoriasis brota mucho más. Hay alteraciones hormonales importantes, algunas de ellas muy importantes, y sabemos claramente que provoca una disminución de la inmunidad. ¿Por qué causas nos estresamos? Pues por causas emocionales. Por tanto, aquí estamos hablando tanto de estrés físico como de estrés psíquico. El exceso de ejercicio físico es una causa de estrés y por tanto podría provocar todo lo que hemos hablado antes, pero el estrés emocional también. Hay situaciones fisiológicas especiales que ya provocan más estrés en el organismo, muchas de las enfermedades, y también los tratamientos farmacológicos. Y aquí una vez más pues me refiero a los pacientes oncológicos. Tenemos una enfermedad y además tenemos un tratamiento farmacológico, las dos cosas, junto con un estrés emocional importante por el hecho del propio diagnóstico. Pero en general, la mayoría de enfermedades, cuando una persona se diagnostica una enfermedad, ya sufre un estrés. Por tanto, a la enfermedad siempre se le añade ese componente de estrés que va a empeorar la situación y por tanto tendríamos que conseguir mantener una inmunidad muy alta. Y uno de los pilares para mantener la inmunidad muy alta, indiscutiblemente, es la nutrición. Y por eso en situaciones de estrés, además de intentar que haga una dieta correcta en proteínas, una dieta saludable, variada, etcétera, normalmente tenemos que suplementar. En situaciones de estrés, como es puramente por ejercicio físico, y ahí tenemos los atletas, toda la nutrición deportiva ya habla de aumentar dosis de nutrientes. Son los grandes mimados, una vez más. Pero en cambio las otras personas que están en situación de estrés, y ahora me vuelvo a referir a todos estos sanitarios que han vivido toda esta durísima temporada, se les ha mimado, se les ha suplementado. Me hubiese encantado que hubiese sido así. Yo lo he hecho con quien he podido, pero por supuesto tendría que haber sido así para la mayoría de ellos. Yo aquí una vez más os voy a retransmitir mi experiencia, especialmente durante los tratamientos de quimioradioterapia, que como os decía aquí, además hay una constatación de analíticas sanguíneas que nos dicen si lo estamos haciendo de una manera correcta o no, y os puedo asegurar que hay que aumentar muchísimo las dosis de hierro,
y así todo no conseguimos muchas veces que, bueno, conseguimos que no bajen excesivamente, pero que mantienen una ligera anemia. Sustancias antioxidantes son importantísimas. Productos que nos ayudan a mantener la inmunidad, porque si no, leucocitos, plaquetas nos bajan, pues como ser la quinasia o todos los betaglucanos del mundo de estas setas fantásticas que conocemos actualmente, que actúan y modulan directamente la inmunidad. Vitamina C y vitamina D, importantísima. La vitamina C es tan importante en situaciones de estrés que en los preoperatorios yo siempre recomiendo una saturación de unos 5 días de 1 gramo diario de vitamina C para que nuestro organismo se sature. Pero tenemos estudios que está comprobado que cuando el organismo tiene una buena saturación de vitamina C, la vida de las células se alarga, especialmente la de los leucocitos. Por tanto, una vez más nos unimos al tema de hoy, que es la inmunidad. Una célula que tiene una vida más larga tendrá una mayor capacidad de protegernos, pero a la vez estamos evitando el estrés del organismo. Claro, cuando hay fármacos que destruyen estas mismas células y el organismo las tiene que volver a fabricar, por lo menos que sean células protegidas. Y aquí nos saldría otro producto, que son los probióticos. Hemos estado hablando del intestino como órgano de inmunidad y un sistema de mimar el organismo, por supuesto, son toda la gama de probióticos. Sabéis que cualquier situación de estrés tiene una repercusión sobre la flora intestinal y hay que ayudar a regenerarla. Y otra vez nos saldrían los ácidos grasos, de los cuales pues hoy no me he podido extender porque ya llevamos un rato largo, pero que, por ejemplo, en los casos de radioterapia, yo doy grandes cantidades por ejemplo, de aceite de onagra para aportar esos buenos ácidos grasos para proteger la piel. La piel es otro de los tejidos que la carencia de ácidos grasos la resiente inmediatamente. Así que todo esto ha quedado aquí bueno, en este caso sobre la pantalla, no sobre la mesa, sobre vuestras pantallas. Espero que me parece fantástico que lo podáis tener tan cerca en esta ocasión y que además toda la presentación se os quede, para que todos reflexionemos sobre la importancia de no hacer carencias y sobre todo de llegar a cubrir esas necesidades que cada persona tiene en particular y según sus circunstancias, como hemos dicho al principio. Y yo, como siempre, terminaré pues con un par de conceptos. Pidiéndoos a todos que tengamos optimismo. Creo que hace mucha falta. Es un gran antiestrés tener optimismo, porque hay que creer en el futuro. De cada circunstancia negativa se pueden sacar muchas positivas. Voy a recordar una vez más a mi padre que decía: la vida es una carrera de obstáculos. Y tú vas caminando y de repente te encuentras un obstáculo. Y ante un obstáculo puedes tomar dos decisiones. O bien te quedas delante del obstáculo contemplándolo, oh, esto qué duro es, qué difícil, y no avanzas, o bien te lo miras, coges carrerilla y lo saltas. Y no solamente has seguido el camino, sino que incluso has avanzado porque has cogido carrerilla y has saltado. Así que eso es lo que tenemos que hacer, coger el obstáculo como un reto a saltar y entre todos lo vamos a poder hacer. Y hoy añado agradecimiento a tantas y tantas personas que en el mundo han estado durante siglos trabajando por la salud, que han ido recogiendo sabiduría. Por eso os he puesto una imagen de plantas y de color, porque el conocimiento de las plantas ha sido la base de todo el conocimiento y las hemos utilizado siempre para sanar. Y agradecimiento a la propia naturaleza, por supuesto, y agradecimiento también a estar en el 2020, a pesar de todas las dificultades, porque epidemias han habido siempre en este planeta, han habido grandes epidemias y terribles y no teníamos ni las medidas higiénicas, ni las posibilidades farmacológicas, ni la colaboración incluso
ciudadana, etcétera, ni las posibilidades que tenemos en estos momentos. Así que agradezcamos a todos aquellos que nos puedan dar un poco de esperanza a la vida, y supongo que así vamos a superar todos un poquito ese estrés que, queramos o no, todos lo estamos viviendo o lo hemos vivido. Y con eso ya acabo. Muchas gracias y a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis.